renombrate. Gracias. Nombre y apellido de todos, por favor. Paula, nombre y apellido completo, sin apodos. Gracias. Traten de que sea el de ustedes, porque creo que acá de repente tenemos por ahí un Zoom que lo usa toda la familia. Entonces, el otro día teníamos el del Ateneo, y en vez del Alejandro Malbrán, que es el médico con el trabajo, decía Chechu Malbrán, que es la hija, Cecilita Malbrán, pero sí que después se renombró, pero traten de que aparezca el nombre de ustedes. Bien, ¿se ve todo? ¿Sí? ¿Estamos viendo? Perfecto. A ver, vamos a poner... Sí, muy bien. Entonces voy a poner esto ahí, esperen que si no... Ahí estamos. Lo que sí, gente, silénciense, sobre todo si hay ruidos por ahí o esto, silénciense, por favor. Después, cuando hacemos la puesta de común, a ver, silénciense, abran desilénciense si quieren hacer alguna pregunta en forma oral, y si no, acá tengo igual el chat puesto acá para verlos a ustedes. No, así no me gusta. Bueno. Entonces, ¿preparados, listos ya? Entonces, ¿qué vamos a ver dentro de nuestra biología molecular? Vamos a profundizar un poco la parte de proteínas, ¿sí? Dentro de esta profundización de proteínas, entonces, las proteínas forman parte de los polímeros biológicos, polímeros porque están formados por subunidades, que en este caso van a ser aminoácidos, que se van a ir uniendo entre sí por uniones peptídicas, que ahora vamos a ver, ¿sí? Y en realidad, para que yo pueda hablar de una proteína, no solamente necesito una cadena de aminoácidos, a veces necesito más de una, porque mi proteína puede estar formada por más de una cadena polipeptídica, y también necesito que esa proteína esté plegada en el espacio, y a veces también necesito que esa proteína esté unida a algún mineral, algún... espera un poquito. Que esté alguna vitamina, alguna mineral, algo que le dé la función, ¿sí? O sea, cuando yo hablo de una proteína con un nombre en particular, las proteínas ya son funcionales, si no, no hablo de esa proteína. O sea, de repente si uno habla, igual después volvemos a eso, pero si uno habla de la hemoglobina, ¿está? Yo ya estoy poniéndole un nombre a una proteína que tiene una determinada función. Pero para que tenga esa función yo necesito 4 cadenas polipeptídicas, 2 de un tipo y 2 de otro, plegadas terciariamente, que se unan entre sí por uniones no covalentes y que formen una estructura cuaternaria, que tenga cada uno un grupo especial químico, no proteico, que se llama grupo hemo, y en ese grupo hemo, cada grupo hemo, haya un catión ferroso, y recién ahí puedo hablar de que tengo una hemoglobina funcional. ¿Está? O sea, lo que yo llamo proteína no es simplemente una cadena polipeptídica lineal o sueltita. A veces necesito que le ocurran otras cosas
que se asocien con otras cadenas polipeptídicas para poder tener una proteína funcional. Estructuralmente siempre se las pone en dos grandes grupos. Ustedes saben que a los seres humanos nos encanta clasificar. Pero el problema de las clasificaciones es que lamentablemente siempre las clasificaciones tienen las clasificaciones tienen el problemita que siempre tenemos alguna cosa que no encaja, ¿no? Pero bueno, dentro de esta clasificación que nos encanta a los seres humanos, tenemos dos grandes grupos estructurales, ¿sí? Unas que son hidrosolubles, digamos que en el medio de disolución en los seres vivos siempre va a ser el agua, y ahí tenemos el grupo de proteínas globulares. Después tenemos proteínas estructurales, y es estas proteínas cuya estructura terciaria o cuaternaria tiene forma alargada o de filamentos que tienen que ver con funciones de movimiento, de resistencia y de sostén. Acá tenemos a todas las proteínas de la matriz extracelular. Tenemos también a las proteínas del citoesqueleto, ¿sí? Que terminan formando, o algunas proteínas del citoesqueleto, ¿sí? Que generan movimientos. Bien, entonces, ahora, siempre, hay gente que después se queda como que la filamentosa no tiene estructura terciaria o cuaternaria, que se queda ahí en la estructura primaria. No, toda proteína llega a estructura terciaria o cuaternaria. Ahora vamos a ver, de acuerdo si tiene una o más cadenas polipeptídicas y cómo están unidas entre ellas. ¿Sí? Si alguno tiene alguna duda, la puede decir, ¿tá? Y si no, también esperan un poquito y las dudas las vemos más al final. Pero puede hablar, o callar para siempre, puede hablar, o puede también escribir ahí en el chat, que lo tengo ahí para escucharlos o leerlos. O sea. Bien. La estructura globular es una estructura, o sea, la estructura globular es una estructura que se supone que es más, como más tipo pelotita, ¿sí? Más compacta, si quieren, ¿sí? Y en realidad, la idea es que son proteínas solubles, ¿sí? En el plasma sanguíneo, por ejemplo, que evidentemente todas las proteínas del plasma van a ser solubles porque no hay nada depositado por ahí, estas proteínas del plasma sanguíneo están disueltas en ese líquido que es el plasma, en el agua, con minerales, ¿verdad? Bueno, todas las proteínas ahí son globulinas, y justamente hay las proteínas del plasma sanguíneo se llaman, está la albúmina, ¿sí? Y después están las globulinas, y ahí están las alfa, las beta y las gamma globulinas, y las gamma globulinas son los anticuerpos, ¿sí? Y uno dice, ¿qué es una globulina? Eso es una proteína que es soluble en agua, por lo tanto, tridimensionalmente va a dejar, si quieren, los aminoácidos más polares, o sea, aquellos que puedan interactuar con el agua en el medio externo o en la capa externa de estas proteínas, ¿sí? Bien, entonces, vamos a empezar a ver, si dijimos que mis polímeros biológicos están formados por aminoácidos, por más de que después tenemos que plegar la cadena polipeptídica y que después por ahí hay que agregarle una vitamina, o hay que glicosilarla, por ejemplo, ¿sí? Hay que agregarle azúcares porque es una glicoproteína para ser funcional, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar por los aminoácidos. Bien, ¿qué es un aminoácido? Acá también, ¿no? Estamos con gente que optó también por estudiar cosas de química. Bien, un aminoácido
es una molécula que tiene un grupo amino y un grupo carboxilo. ¿Está? Una molécula orgánica, si quieren, ¿sí? Que tiene un grupo amino y un grupo carboxilo. ¿Está? Los aminoácidos que van a estar unidos, perdón, unidos a un carbono, ¿verdad? Algún carbono. Siempre estamos, la química biológica es una rama, si quieren, de la química orgánica, ¿sí? ¿Ah? Pero acá no vemos el benceno, que lo van a ver en orgánica, ¿sí? Por eso se empieza siempre por la orgánica, que me va a dar los grupos funcionales que después tiene la biológica también, ¿no? Bien, entonces, en los aminoácidos que forman parte de las proteínas van a ser alfa-aminoácidos, ¿sí? El carbono alfa es el carbono 2 de mi aminoácido, ¿sí? Vayamos a recordar un poquito de química. ¿Está? Si yo tengo una cadena hidrocarbonada, ¿sí? Y tengo un grupo carboxilo, el carbono del carboxilo siempre es el carbono número 1. ¿Está? Esto no debería ser nuevo, porque en realidad ustedes ya vieron, y vieron en biología los ácidos grasos. La cadena de cuántos carbonos tiene se empieza a contar en ese ácido graso desde el carboxilo, ¿sí? Entonces yo tengo una cadena hidrocarbonada, siempre el carboxilo, el carbono del carboxilo es el carbono número 1 de la cadena. ¿Vamos? Bien, entonces el carbono número 2 para la IUPAC, ¿tá? Que también es el carbono número alfa, ¿sí? Es donde va a estar el grupo amino en los aminoácidos que formen parte de las proteínas. ¿Está? Hay otros aminoácidos que tienen funciones biológicas, ¿sí? Como ustedes conocen, hay una sustancia que se llama GABA. ¿La conocen? GABA. ¿La conocen de nombre? ¿Alguno? Sí, no sabe, no contesta. Se fueron todos. ¿No? Bueno, el GABA es un neurotransmisor, ¿sí? Es el ácido gamma aminobutírico. Eso también es un aminoácido, pero es un gamma aminoácido. ¿Está? O sea, los aminoácidos que forman parte de las proteínas son gamma aminoácidos. Perdón, alfa aminoácidos, cualquiera. O sea, tienen el amino unido al carbono alfa, que es el carbono 2. ¿Está? El carbono siguiente al carboxilo. ¿Está? Ustedes saben que la química orgánica, para saber química orgánica, dicen que hay que saber contar hasta 4, porque el carbono se une con 4 cosas, entonces todo aminoácido que forme parte de las proteínas va a ser un alfa aminoácido, ¿sí? Y después, entonces, a este carbono alfa está unido también un hidrógeno y otro grupo o cadena lateral o grupo R, ¿tá? Que va a variar, como tienen acá, entre un aminoácido y otro. Dentro de estos grupos R puede haber grupos R que sean no polares, pueden haber grupos R que sean polares. La polaridad, tengan en cuenta que a ver, ustedes todo esto lo tienen en un medio acuoso, entonces la polaridad va a ser que pueda establecer uniones intermoleculares con el agua, uniones puentes de hidrógeno con el agua. Las uniones puentes de hidrógeno son uniones que se establecen entre el hidrógeno y los elementos más electronegativos de la tabla periódica, ¿sí? Nitrógeno, oxígeno y flúor. ¿Estamos?
Acá el flúor, por ahora no lo vemos mucho, ¿tá? Pero el oxígeno y el nitrógeno sí. ¿Está? Entonces, yo tengo alfa aminoácidos formando parte de las proteínas. Después, el otro detalle es que si yo tengo 4 grupos distintos unidos a mi carbono, puedo tener distintas isómeros, distintas imágenes especulares de los aminoácidos. ¿Está? Distinta distribución espacial de esos grupos. ¿Sí? Eso es un isómero. Entonces, los aminoácidos que forman parte de las proteínas van a ser de isómeros L, van a ser L-alfa aminoácidos. Y dentro de estos L-alfa aminoácidos va a haber 20, hay 20 aminoácidos distintos que van a formar parte de las proteínas. Estos 20 aminoácidos van a variar en estas cadenas laterales, en estos grupos R. ¿Está? Ahora, ¿qué es lo que pasa? De acuerdo, ¿no? Si yo tengo un aminoácido, ¿está? Si yo tengo un aminoácido, de acuerdo al pH del medio y a la estructura de mi aminoácido, hay aminoácidos que tienen 2 grupos carboxilos, hay aminoácidos que tienen 2 grupos aminos. Entonces yo puedo tener un aminoácido que tenga carga eléctrica 0, ¿está? Y si voy para este lado, estoy aumentando la cantidad de protones o iones hidrógeno, y por lo tanto, si estoy aumentando el pH, voy a tener a mi aminoácido con carga negativa, ¿sí? Y si yo voy para este lado, o sea, disminuyo el pH, voy a tener a mi aminoácido cargado positivamente. ¿Está? Eso quiere decir que nosotros escribimos el aminoácido a veces como que hay un grupo amino y un grupo carboxilo, pero la realidad es esta. ¿Está? Yo puedo tener mi aminoácido, además de su polaridad, puede estar cargado. ¿Sí? Por eso que también cuando uno habla de que cómo ingresa un aminoácido a una célula, uno dice, sí, no, necesito también una proteína transportadora. Un aminoácido nunca va a poder atravesar libremente las membranas plasmáticas. Bien, entonces, los aminoácidos, estos 20 aminoácidos, dijimos que iban a tener distintas cadenas laterales. ¿Sí? Entonces voy a tener, de acuerdo a estas cadenas laterales, voy a tener algunos que solamente, voy a tener no polares que tengan un grupo bencénico, aromáticos, que tengan solamente una cadena hidrocarbonada, eso es alifáticos. Puedo tener aminoácidos polares pero sin carga, aminoácidos que tienen grupos oxidrilos, los grupos oxidrilos o hidroxilos, como le guste más. El OH de ese oxidrilo puede hacer un puente de hidrógeno, ese oxígeno puede ser un puente de hidrógeno, oxígeno con el hidrógeno puede ser un puente de hidrógeno con el oxígeno del agua, ¿sí? Por eso es polar. ¿Está? Y yo puedo tener aminoácidos polares que además estén cargados, porque ya les dije, hay aminoácidos que tienen un grupo, además del carbono, además del carboxilo, del carbono 1, pueden tener en la cadena R, porque acá estamos clasificándolos por sus grupos R, en la cadena R puedo tener un grupo carboxilo más, entonces van a estar cargados negativamente al pH 7, que sería el pH normal de entre 6 y pico y 7 y algo, entre
sangre y medio intracelular, salvo que me vayan a los lisosomas, ¿no? Y yo puedo tener aminoácidos cargados positivamente a pH 7 si esos aminoácidos van a ser básicos, que en realidad son aminoácidos que tienen algún grupo amino en la cadena lateral, ¿sí? En la cadena lateral. Bueno, acá los tienen simplemente. Esto es para que los miren, nadie pretende que los sepan, ¿sí? Esto es para que los miren. Acá tenemos todas cadenas alifáticas, ¿sí? Acá hay uno con aromático, ¿sí? Acá tenemos con grupos oxidrilos, ¿tá? Acá tenemos un grupo amida, como la asparraquina o la glutamina. Acá tenemos con un grupo carboxilo. Fíjense que lo de abajo es la estructura siempre igual, ¿no? Carbono alfa o carbono número 2, al cual se une el carboxilo, el amino, un hidrógeno y un grupo R. Ahora estamos viendo los grupos R, ¿sí? Acá tengo carboxilos, un carboxilo más NLR, un amino más NLR. ¿Está? Bien. Entonces, ¿cómo se forma mi cadena de aminoácidos? Cuando los aminoácidos se unen entre sí, a la cadena que se vaya formando, la cisteína no es polar, no, el SH no tiene polaridad. Pero el SH de la cisteína va a formar puentes disulfuros, pero no. Perdón, porque lo encontré en el libro y decía que era polar. Por eso me extrañó. Es un poco más polar que otros, pero no. La polaridad, a ver, los puentes, la norma, depende de con quién lo compares quizás, pero la polaridad de los... A ver, si la polaridad tiene que ver con formar puentes de hidrógeno, los puentes de hidrógeno se forman entre el hidrógeno y el oxígeno, nitrógeno y flúor. ¿Está? Perfecto. Entre los tres elementos más electronegativos de la tabla periódica. ¿Está? No lo formás con un azufre. Perfecto. ¿Está? Ahora, depende con quién lo compare. ¿Sí? Está bien. Bien. Gracias, profe. Entonces, ¿sí? Bien, entonces, si yo uno, dos aminoácidos, el producto resultante se va a empezar a llamar péptido, ¿sí? ¿Está? Yo puedo tener un dipéptido, tripéptido. Si tengo unos pocos será un oligopéptido. Y si tengo una cadena larga será un polipéptido o cadena polipeptídica, ¿sí? Fíjense que yo dijo que los aminoácidos son el monómero con el que se fabrican las proteínas. Sin embargo, cuando yo voy uniendo aminoácidos en una cadena larga, hablo de cadena polipeptídica, todavía no hablo de proteína, porque le tienen que pasar otras cosas, como dijimos antes. Y algunas proteínas necesitan más de una cadena polipeptídica. ¿Está? Entonces, estamos formando la proteína, ¿sí? Pero lo primero es formar entonces mi cadena polipeptídica. Bien, entonces, los aminoácidos se van a unir entre sí. Siempre la unión peptídica se hace entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del otro aminoácido. ¿Está? Esta unión se llama unión peptídica y químicamente es una unión de tipo amida. ¿Sí? Bien, esto que estamos poniendo acá se dice así porque ocurre así. ¿Dónde está formándose este enlace peptídico? Pregunta que ya me lo podrían responder. ¿Dónde estamos acá?
¿Dónde se forman los enlaces peptídicos? ¿En qué organela? En los ribosomas. Bien, en los ribosomas, exactamente. Ahora estamos mirando la proteína. Después vamos a ver la traducción. ¿Está? Mirar más al ribosoma, un poquito más adelante, ¿sí? Pero la idea es que esto no está en la estratosfera, ¿sí? Acá estamos en un ribosoma, en ese ribosoma, y la idea es lo que se va a estar leyendo, va a ser un ARN mensajero, el proceso de síntesis, de formación de enlaces peptídicos según la información que viene del mensajero, es lo que se va a llamar traducción, porque pasamos de secuencia de nucleótidos, si quieren, o de bases, a secuencia de aminoácidos, ¿sí? Y entonces, ahora estamos viendo qué le pasa a los aminoácidos que se van uniendo entre sí, ¿sí? Pero estamos formando esta estructura, esta cadena de aminoácidos, esta estructura primaria de mi cadena polipeptídica. Y estamos físicamente en un ribosoma. Muy bien. Entonces, acá hay algo muy interesante, y esto lo decimos así, esto de que es el carboxilo con el amino del segundo, lo decimos así porque así ocurre en el ribosoma. ¿Está? ¿Por qué nos interesa esto? Porque si yo quiero secuenciar una proteína, o sea, ver cuál es la secuencia de aminoácidos de una cadena polipeptídica, mi cadena polipeptídica, uno dice, bueno, ¿y por dónde empieza? Fíjense, si se va formando un péptido, yo tengo un extremo de mi cadena amino terminal o N terminal, y tengo del otro lado un carboxilo terminal o C terminal, ¿sí? Y esto se va formando así en el ribosoma. Quiere decir que este es el aminoácido número 1 y este es el aminoácido número 2. O sea, si yo tengo toda mi cadena polipeptídica, el aminoácido número 1 está en el extremo amino terminal y el último está en el extremo carboxilo o C terminal, ¿sí? A veces se habla directamente de N y C terminal. ¿Estamos? Eso sí es importante, porque es donde está el inicio de mi proteína, y así como en los ácidos nucleicos yo tengo para cada cadena de nucleótidos, voy a tener, que pues lo revisamos también, la próxima clase vemos ácidos nucleicos, voy a tener enlaces, extremos 5' y 3', uno dice, bueno, bárbaro, ¿está? Y la información, ¿cómo se le dice? Lee de 5' a 3', perfecto, ¿está? Porque así entra en el ribosoma, porque en el 5' va a estar la señal para que los ribosomas reconozcan al mensajero. Entonces acá en realidad uno dice, bueno, bárbaro, pero si yo quiero ver cuál es la secuencia de una proteína, ¿desde dónde a dónde hago la secuencia? ¿Cuál es el aminoácido número 1? El aminoácido número 1 va a estar en el extremo amino terminal, ¿sí? O N terminal. ¿Estamos? Bueno, el otro detalle es que en realidad el enlace amida está todo en un mismo plano, ¿está? Que eso tiene que ver con después cómo se va plegando en el espacio, ¿sí? Porque nosotros lamentablemente todo lo terminamos viendo bidimensionalmente, ¿no? Hay un videíto ahí que les puse de plegamiento de proteínas que pueden ver, que es lo mismo que vieron, que pusimos en biología. Bien. ¿Está? Entonces ahí tenemos, se va formando mi secuencia de aminoácidos, mi estructura primaria en mi cadena polipeptídica. Acá están mis uniones peptídicas y mi polipéptido, si quieren. Acá muy poli todavía no es, porque tenemos 4. Va a tener un extremo, un primer aminoácido que va a ser el extremo amino terminal, y va a tener un extremo C terminal o carboxilo terminal. ¿Está? Normalmente los aminoácidos, por ahí algunos terminan conociéndolo después, pero los aminoácidos normalmente se les puede poner
el nombre completo, se les pone 3 letritas o se le pone una sola letrita con mayúscula, ¿sí? Eso no lo tienen que saber de memoria, ¿sí? Tienen que saber usar las tablitas, pero ya lo van a ir viendo. Bien, vamos a la estructura entonces de mis polipéptidos. Hicimos mi cadena polipeptídica, ¿sí? ¿Está? Y mi, ¿está? Acá tenemos mi unión amida en un mismo plano. Eso intenta ponerme acá, ¿sí? ¿Está? Los R's van para un lado y para otro, pero la estructura de la amida es en un mismo plano. Entonces, ¿qué tenemos acá? Mi secuencia de aminoácidos, que se empezará desde el extremo amino hasta el carboxilo, si uno tiene que leerlo, ¿sí? Va a dar lo que se llama la estructura primaria de la proteína, o sea, el proceso por el cual, el proceso de traducción que se hace en el ribosoma, me va a generar la estructura primaria, o sea, la secuencia de aminoácidos de mi cadena polipeptídica. ¿Está? Pero la proteína no se queda en esa estructura primaria. La estructura primaria empieza a plegarse. Hay básicamente 2 grandes tipos de plegamiento, puede haber algunos giros también. ¿Qué es esta estructura secundaria? ¿Sí? Esto sí es importante, ¿está? Y en realidad no es que, yo creo que nosotros tardamos más en explicarlo y entenderlo que lo que ocurre en la pobre proteína, que tampoco tiene un cartelito y dice, bueno, y ahora viene la estructura secundaria, ¿está? Entonces, fíjense, la estructura secundaria va a dar plegamientos locales en las cadenas polipeptídicas que están estabilizados por uniones, puentes de hidrógeno, entre los elementos que forman la unión peptídica. ¿Está? Por eso son plegamientos universales para todas las proteínas. ¿Está? Y pueden ser en alfa hélice, plegamientos en beta, y bueno, algunos giros, porque dentro de una cadena polipeptídica una parte puede plegarse en alfa hélice y otra en plegamiento beta. ¿Está? Pero esto es importante. ¿Por qué universal? Quiere decir, porque los elementos de la unión peptídica son exactamente los mismos para una proteína bacteriana, para una proteína humana, para una proteína de un virus o para una proteína de un vegetal. ¿Está? O sea, todas las proteínas, por eso se habla de universal. ¿Sí? El detalle después cómo se pliega terciariamente, si se une a otra cadena, si se le agrega un metal, eso es lo que va a hacer diferente la estructura tridimensional de cada proteína y es lo que va a ser entonces la funcionalidad, las diferentes funcionalidades de mis proteínas. ¿Está? La alfa hélice queda así como están ahí, o sea, estos puentes de hidrógeno, fíjense acá, los R no están interactuando. ¿Está? La interacción entre los R es lo que me va a dar la estructura tridimensional. ¿Sí? Acá interactúan los puentes de hidrógeno entre el oxígeno de la amida que se está formando y el nitrógeno de la otra unión peptídica de la otra amida que ya se formó. ¿Se entiende eso? Y ahí está plegamiento en beta. ¿Sí? Pero fíjense que ninguno de estos en hoja plegada. ¿Sí? En ninguno de estos los grupos R están asociándose entre sí. ¿Está? Entonces, la estructura secundaria es universal para todas las proteínas, de cualquier ser vivo, y no vivo también. ¿Se entiende eso? ¿Estamos ahí? Bien.
Está buenísimo. Tengo un montón de alumnos y hay una que puso que sí. Gracias, Rosario, me siento mejor ahora. Bien. ¿Está? Por eso se habla. Gracias. Por eso se habla de universales, ¿sí? ¿Está? El plegamiento ahora, el que viene, ¿tá? Que es el terciario y donde van a interactuar, entonces ahora sí, los grupos R's, me va a dar una estructura tridimensional que como cada proteína tiene una determinada secuencia de aminoácidos y va a ser distinta en una proteína bacteriana que en la proteína de la planta, que en la proteína humana, entonces sí, después mi forma final de la proteína que le va a dar una funcionalidad específica de esa proteína va a ser distinta para cada proteína y de cada bicho, ¿sí? Pero no el secundario. El secundario se forman por uniones, estas hojas plegadas, o esta hélice alfa son uniones, puentes de hidrógeno entre los grupos, ¿tá? Entre los, en realidad va a ser entre este oxígeno que está acá y el nitrógeno del otro enlace amida de las uniones peptídicas. Por eso son universales. Bien, entonces, acá es lo que me ponen, fíjense, son todos dibujitos, ¿no? Entonces acá me dicen, ¿qué es esta estructura terciaria? Y bueno, acá tengo, es la secundaria que se vuelve a plegar, pero donde va a estar estabilizada por uniones entre los grupos R de los aminoácidos. ¿Está? Dice, por ello, cada cadena polipeptídica, según su secuencia de aminoácidos, tendrá una única estructura terciaria, ¿sí? Entonces acá me dice, bueno, este era un pedacito de hoja, perdón, de hélice alfa, estos que están acá eran hojas beta, ¿sí? Entonces es el plegamiento de la secundaria, pero ahora sí va a estar estabilizada, ¿está? Entonces acá, ¿qué tenemos? Fíjense, acá tenemos pedacitos de hélice alfa, pedacitos de hoja beta, y acá tenemos, la estabilización pueden ser puentes de hidrógeno, estos son grupos R, interacciones hidrofóbicas, uniones de tipo iónico, y dentro de las uniones covalentes también puede haber puentes disulfuro, ¿sí? Esto es importante. A ver, los puentes de hidrógeno siempre son entre el oxígeno, perdón, el hidrógeno, porque se llama puente de hidrógeno. El hidrógeno, el puente de hidrógeno siempre es entre el hidrógeno y el nitrógeno, el oxígeno o el flúor. Acá el flúor no nos interesa más, ¿sí? Por ahora no nos interesa. Entonces, los puentes de hidrógeno se hacen entre el hidrógeno y los elementos más electronegativos de la tabla periódica, que son nitrógeno, oxígeno y flúor, en ese orden. ¿Está? Entonces ustedes tienen, en esto que está acá, fíjense, están conectados, pero los grupos R, que acá serían los verdes, no están interactuando entre sí. Están interactuando los grupos, el N de la amida y el oxígeno del carboxilo de los enlaces peptídicos. ¿Está? Cuando paso a la estructura terciaria, la interacción ya es entre grupos R's. ¿Está? Estos son distintos grupos R's. ¿Está? Entonces puede haber distinto tipo de uniones. ¿Sí? Este que está acá, este carboxilo que está acá, no es el carboxilo de la amida, porque ese ya está formando la amida, es un carboxilo del grupo R de un aminoácido ácido. ¿Está? ¿Va bien? Entonces, dentro de las interacciones, uniones de la estructura terciaria, vamos a tener de las covalentes, las uniones puentes disulfuro. ¿Está? Ahora,
Las uniones puente disulfuro. Dos cosas importantes. Solo se hacen entre cisteínas. ¿Sí? Eso sí hay que recordarlo. Hay dos aminoácidos que tienen azufre. La metionina y la cisteína. Pero en la metionina el azufre es interno. En la cisteína tengo un grupo sulfidrilo, como dijeron por el grupo SH. Entonces, cuando se unen dos SH, queda un SS, puente disulfuro. ¿Qué es esto que está acá? ¿Está? Ahora, otra cosa importante, igual también después lo vamos a volver a repetir, pero si esto es una unión covalente, ¿sí? Como toda unión covalente, también tiene que estar catalizada por alguna enzima. Y eso no se hace, los puentes disulfuro no se hacen en los ribosomas. Los puentes disulfuro son modificaciones post-traduccionales, modificaciones que tiene la proteína o la cadena polipeptídica después de que se tradujo. ¿Estamos? Las uniones intermoleculares, este tipo de unión iónica, puente de hidrógeno, interacción hidrofóbica, no hace falta ninguna enzima para que la funcione. Entonces, en realidad, lo que yo voy a tener es que si yo tengo proteínas globulares en un medio acuoso, los aminoácidos hidrofóbicos van a quedar y van a interactuar y van a quedar en el centro de mi estructura. Ahí tienen los puentes disulfuro. ¿Está? ¿Sí? Esto es interesante porque cuando uno quiere analizar una proteína, ¿está? Para ver su estructura, hay una sustancia que se llama beta-mercaptoetanol que reduce los puentes disulfuro. ¿Sí? El puente disulfuro así está oxidado y se reduce el puente disulfuro. Con eso yo puedo ver, después puedo correr proteínas en geles para estudiar a las proteínas. ¿Sí? Bien. Entonces, yo tengo mi cadena polipeptídica, ya la fabriqué, ya tengo mi estructura tridimensional, ¿sí? Pero dentro de mi estructura tridimensional yo puedo tener distintas regiones, ¿sí? Que pueden tener distintas funciones. ¿Está? Y a eso se los llaman dominios. ¿Está? Hay distintos dominios, pero acá creo que tenía una que me gusta más. Por ejemplo, yo tengo acá, esto que está acá es un receptor. ¿Está? Es el receptor para esta hormona, la somatotropina, la hormona de crecimiento. ¿Sí? Bueno, ¿qué estoy viendo acá? A ver, esta estructura tridimensional, acá hay dos cadenas, o sea que esta va a tener estructura cuaternaria. ¿Sí? Pero cada una de estas, ¿tá? Esta es una subunidad de mi estructura cuaternaria y esta es otra. Pero cada una de estas, todo esto es una cadena polipeptídica, va a tener dos dominios. Uno que tiene que ver con la recepción de mi hormona, unirse a la hormona que está llegando, y otra que va a tener que unirse a determinadas proteínas internas que terminan activando determinados genes, no nos interesa eso ahora, ¿sí? O sea, en una misma proteína con distintos dominios, o sea, yo puedo tener una cadena polipeptídica plegada terciariamente
y que tenga distintos dominios estructurales. Y distintos dominios pueden implicar también distintas funciones biológicas. ¿Está? Lo que tienen también las proteínas es que en realidad también son medio, como los aminoácidos tienen polaridades distintas, si lo que se une también tiene polaridad, pueden cambiar su forma en el espacio, pueden cambiar su estructura. ¿Está? Entonces yo puedo tener, que en realidad, si quieren, ya lo vimos, ¿sí? O sea, cuando uno dice que de repente mi proteína transportadora o carrier de la membrana, porque se unió a la glucosa, cambió la forma y ahora me manda la glucosa para dentro de la célula, es lo mismo que estamos diciendo acá. O sea, aquí es esto. Yo tengo mi proteína de la membrana, ¿está? Yo tengo mi proteína de membrana, que cuando llega la glucosa, que por supuesto tiene un montón de hidroxilos y por lo tanto es superpolar, cuando se une a su transportador, hace que es un cambio en la distribución de aminoácidos de la estructura tridimensional, y entonces cambia de forma y mi glucosa pasa hacia el interior de la célula. ¿Se entiende eso? Eso también es muy importante, pero en realidad el CHAC2 es un sitio de unión. No, esto no nos interesa, es el dominio. Acá el CHAC2, por ahora no, pero ya les diré que si quieren ya hay fármacos que inhiben la CHAC2, ¿tá? Que son los que terminan en inhib. Pero eso ya déjenlo para bastante más adelante, ¿tá? Pero ahora no nos interesa. Lo que me interesa es que estos dominios, el dominio intracelular va a tener una función distinta que el dominio extracelular. Pero acá lo importante es que ustedes entiendan que en mi cadena polipeptídica terciaria yo puedo tener, ¿sí?, distintos dominios estructurales con distintas funciones. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Vamos bien ahí? Bien. Y el otro detalle es que en las proteínas también van a tener esta capacidad de cambiar de forma, ¿tá? Que en realidad ya lo vieron, es lo que pasa en las proteínas que hacen de transporte en la membrana. ¿Está? Porque uno dice, la proteína, a ver, ¿qué es este canal que se cierra o se abre? Y si mirá, tenés un canal que está cerrado y se abre, en realidad no hay una puerta que se abre, es una proteína que de repente, frente al cambio en la polaridad de la membrana, cambió la distribución de sus aminoácidos y me dejó un canal en el medio. ¿Se entiende? ¿Ah? Y si volvemos a la polaridad normal, se cerró el canal. ¿Sí? Eso es una propiedad muy interesante de las proteínas. Bien, entonces, ¿tá? Acá, en esta proteína que tenemos acá, tenemos dos cadenas polipeptídicas, ¿sí? Toda proteína que tenga más de una cadena polipeptídica, ¿está? Que esté formada por más de una cadena polipeptídica. A las 8:30. Chicos, silencien, por favor, si quieren charlar. O hacer otra cosa, ¿sí? Bien. Entonces, toda proteína que tiene más de una cadena polipeptídica, ¿tá? Y donde estas cadenas, ¿tá?, no están unidas entre sí covalentemente, vamos a decir que tienen estructura cuaternaria. ¿Está? O sea, una proteína con estructura cuaternaria se va a estar formada por varias cadenas polipeptídicas plegadas terciariamente e interactuando entre sí por uniones no covalentes. ¿Está? Y a cada una
como esta que tienen acá, y a cada una de las cadenas polipeptídicas plegadas terciariamente, normalmente reciben el nombre de subunidades. Entonces yo podría decir, mira, el receptor para la somatotropina tiene 2 subunidades. ¿Está? Esta y esta. Acá no hay unión covalente entre ellas. Las uniones covalentes que puede haber son las uniones, ¿está?, puentes disulfuro. ¿Está? La insulina, por ejemplo, está formada, en realidad se forma como una única cadena, pero entre el retículo rugoso y el Golgi pasa a tener 2 cadenas y puentes disulfuro entre ellas. Uno no dice que la insulina tenga estructura cuaternaria, porque las 2 cadenas están unidas por puentes disulfuro, o sea, covalentemente entre sí. Uno no dice tampoco que un anticuerpo que está formado por 4 cadenas polipeptídicas unidas entre sí por puentes disulfuro tenga estructura cuaternaria. Si están unidas entre sí por puentes disulfuro, las distintas cadenas, solo se llega a la estructura terciaria o tridimensional. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Bien. Entonces, si yo tengo, entonces, algunas, dentro de estas estructuras, va a haber proteínas que tienen una única subunidad y entonces llegan a la estructura terciaria, como la albúmina, si quieren, la tubulina, ¿sí?, la insulina. Y hay algunas proteínas que tienen varias subunidades. ¿Sí? O sea, cada subunidad va a ser una cadena polipeptídica plegada terciariamente y donde las distintas cadenas, las distintas subunidades se unen entre sí por uniones de tipo no covalente. ¿Sí? Hay estructuras muy complejas con muchas subunidades, ¿sí? Hay proteínas bastante complejitas, ¿sí? Y el otro detalle es el siguiente. ¿Ustedes saben griego? ¿Cómo va el alfabeto griego? ¿Cómo empieza? ¿Lo conocen? Bien, alfa, ¿cómo se llama? Después de alfa, ¿qué viene? Beta. Beta, después Gamma. muy bien. Bueno, las subunidades les ponen letras griegas. ¿Está? Las subunidades les ponen letras griegas. ¿Está? Ahora, espera que leo acá que me puso una consulta. Las proteínas pueden tener varios dominios y todos esos dominios tienen funciones específicas. No. Algunos dominios estructurales pueden tener funciones específicas y otros no. No necesariamente. ¿Está? Gracias. Bien, exactamente. Entonces, fíjense lo que pasa acá. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos a la hemoglobina. ¿Por qué me ponen acá la hemoglobina? Porque de alguna manera acá tenemos 2 tipos de cadenas que van a ser subunidades. ¿Sí? Y como hay 2 tipos y 2 tipos de subunidades, se van a llamar alfa y beta. ¿Sí? Alfa y beta. Entonces, yo necesito la interacción intersubunidades, ¿sí? ¿Hola? No covalentes, pero además, para que yo pueda hablar de hemoglobina, necesito... No comí nada, casi nada. Si tienen que decir algo, ¿sí? Yo entiendo que están, si están en sus casas y tienen que hablar con otra gente, pero silénciense, por favor. ¿Se entiende? Bueno. Café, Gabriela. Tomate. Sí, bueno. Si no, los tengo que silenciar a todos. ¿Sí? ¿Está? Entonces, si alguno necesita hablar con alguien más que vive en estos momentos en su casa, está todo perfecto, mutean, hablan y después si quieren vuelven a desmutar.
Yo creo que ya silencié todo. A ver. Sí, acá, ahora creo que están. Ahí está. Bueno, ¿sí? Ahora, si alguien quiere hablar, desmutea, habla y después vuelve a mutear, así no hacemos también una convivencia tranquila con la gente con la que nos toca estar en estos momentos en cada lugar, ¿está? Y listo. Bien, entonces, está en la estructura. Entonces, si yo tengo una proteína con varias subunidades, voy a tener una proteína con estructura cuaternaria, o sea, cada subunidad va a ser una cadena polipeptídica plegada terciariamente, ¿sí? Y que interaccionan entre sí estas subunidades por uniones no covalentes, interacciones intermoleculares no interatómicas. Covalencia es interatómica por ahora, ¿sí? Ahora, el otro detalle es que, en realidad, yo, para poder, como dijimos antes, o sea, las unidades reciben los nombres de alfa, beta, gamma, ¿sí? Y el otro detalle es que yo tengo, en algunas proteínas, yo voy a necesitar también otras sustancias, o puedo necesitar otras sustancias que pueden ser orgánicas o inorgánicas, ¿sí? Miren que yo quiero, no. O sea, puedo tener minerales, puedo tener el grupo hemo, como la hemoglobina, que tiene el grupo hemo y el catión ferroso, ¿sí? Con factores involucrados en la función o conformación final de la proteína, sustancias no peptídicas que pueden ser orgánicas o inorgánicas. ¿Está? Pueden ser metales. Y como les dije antes también, mi proteína puede necesitar otras modificaciones post-traduccionales para ser funcional. Por ejemplo, formación de puentes disulfuros. Post-traduccional es después de sintetizada la estructura primaria. ¿Sí? La traducción es la síntesis de la estructura primaria de mi cadena polipeptídica. ¿Estamos? Entonces, dentro de las modificaciones post-traduccionales, yo puedo tener proteínas que necesiten azúcares, entonces que se glicosilen. Puedo tener proteínas que necesitan puentes disulfuro, puedo tener proteínas que necesitan agregar un fosfato, fosforilarse, para ser funcionales, puedo tener proteínas, ¿qué me falta? Voy a decir algo. Bueno, por lo menos esos. Después iremos viendo otros. Pero, o sea, puede haber. La idea es que cuando yo hablo ya de proteína, que ya los anticuerpos son glicoproteínas, o sea que además de fabricar 4 cadenas polipeptídicas, hay que unirlas por puente disulfuro, y además hay que agregarle azúcares, hay que glicosilarla, para que después recién yo pueda decir, bueno, esto es una inmunoglobulina, esto es un anticuerpo. ¿Se entiende? Bien, en algunos casos yo tengo varias proteínas y varias estructuras que también la vamos a ver. Acá está, por ejemplo, la RNA polimerasa, que va a ser la transcripción y que tiene que unirse al ADN en una región que se llama promotor, necesita de otras proteínas más que se asocien a esta RNA polimerasa, que normalmente se lo llama factores de transcripción, para que el gen pueda activarse y la RNA polimerasa actuar, ¿sí? O sea, a veces se necesitan varias proteínas, eso se llaman estructuras supramoleculares, varias proteínas asociadas entre sí para que haya una función biológica.
Ustedes creían que todo era muy sencillito, lo único que había que saber es las estructuras. O sea, sepan que existe. Cuando veamos transcripción, vamos a ver este complejo, porque de repente hay factores basales y factores específicos de transcripción que la idea es que tengan un poco de idea de cómo funciona eso, ¿sí? Esto es un ribosoma también. Uno dice, a ver, ¿qué es un ribosoma? No tiene, son proteínas y ARN ribosomal, pero no tienen cualquier disposición las proteínas y el ARN ribosomal. No son cualquier tipo de ribosomales interaccionando con cualquier tipo de proteínas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, mi estructura supramolecular, o sea, para que tenga función mi ribosoma, tiene que ver determinadas proteínas, con ribosomales que se unan en determinado orden para que yo tenga mi ribosoma funcional. Bien. El otro detallecito es recordar un poco la parte de enzimas, ¿sí? Las enzimas siempre son proteínas. Hay muy poquitos enzimas que tienen también en su estructura un ARN, o sea, son ribonucleoproteínas, o a veces se llaman ribosimas, ¿sí? Pero digamos que la mayoría son proteínas, ¿sí? ¿Por qué es importante hablar un poquitito de las enzimas, que también es tema de biología general, o sea, no hay mucho distinto, pero acá la cuestión es la siguiente. Como característica de los seres vivos, ustedes tienen que el metabolismo, tienen procesos anabólicos y catabólicos, ¿sí? Cualquier proceso anabólico y cualquier proceso catabólico tiene que estar catalizado, o sea, ocurrir en un tiempo que sea compatible con la vida. ¿Está? Entonces, si no hay una enzima, no se puede hacer ningún proceso metabólico. De hecho, por eso también, cuando uno habla de que algún nutriente es esencial, uno dice, un ácido graso esencial o un aminoácido esencial, uno dice, bueno, son los que tenemos que ingerir con los alimentos porque no podemos fabricar nosotros. Pero si los tenemos que ingerir con los alimentos porque no podemos fabricar nosotros, quiere decir que no tenemos las enzimas necesarias para hacerlo. ¿Está? Lo que no está catalizado no se puede realizar. ¿Está? Entonces, ¿qué va a hacer las enzimas? Bueno, entonces las enzimas, bueno, lo que van a hacer es, ustedes saben que para que ocurra una reacción química en un ser vivo, perdón, para que ocurra una reacción química, las moléculas tienen que chocar entre sí. ¿Esto cómo se llama? ¿Todos saben cómo se llama esto? Peróxido de hidrógeno. Bien, ¿está? ¿Y alguien sabe cómo se llama la enzima que es esto? La van a volver a ver, ¿eh? ¿Peroxidasa? Normalmente se llama catalasa. Catalasa. ¿Está? Muy bien. Ya la van a ver de nuevo. Están en los peroxisomas. Bien, entonces mis moléculas tienen que chocar y tienen que llegar. Acá tenemos la energía durante la reacción, ¿sí? Entonces, mis moléculas tienen que chocar y tienen que llegar a una energía que es superior a la energía inicial que tenían. ¿Sí? A eso se llama energía de activación. Recién cuando llegan a esta energía de activación, entonces este peróxido va a poder transformarse en agua y oxígeno. ¿Sí? ¿Qué hacen las enzimas? Las enzimas entonces lo que van a hacer es disminuir esta energía extra. Van a disminuir la energía de activación. ¿Está? Si yo escribo así como está esto que está acá, ¿esta reacción es una reacción endergónica o exergónica? A ver.
Andrea dice endergónica, ¿el resto? Exergónica. Sí, a ver, yo acá estoy mirando la energía de los reactivos, esta es la energía de los productos, se perdió energía, ¿sí? Hay un delta de energía positivo, es exergónica, ¿sí? ¿Está? ¿Se entiende? El delta de energía acá es positivo, se liberó energía. Bien. Eso también es biología general. Yo, esto de saber endergónico, exergónico, y que estamos, ¿sí? Bien. Entonces, los reactivos de mi reacción enzimática reciben el nombre de sustratos. ¿Ah? Los reactivos, toda reacción química tiene reactivos y productos, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, los reactivos de mi reacción enzimática se van a llamar sustratos, y los sustratos van a formar, van a unirse a un lugar de mi enzima que se llama sitio activo o sitio catalítico. ¿Está? Cuando mi enzima termina de catalizar la reacción, los productos se liberan y la enzima puede reutilizarse. Por ahí para muchos eso es obvio. Acá sí, igual que veíamos, acá mayor cantidad de sustrato, yo voy a tener una mayor velocidad, pero llega un momento que la velocidad no puede aumentar indefinidamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a depender de la cantidad de sitios catalíticos que haya, ¿sí? O sea, la velocidad de una reacción metabólica va a depender de la cantidad de enzimas presentes. Bueno, las enzimas entonces, como muchas proteínas, pueden necesitar también distintos cofactores, que era un poco lo que decía antes, y acá tenemos los distintos variantes, ¿sí? Yo puedo tener enzimas que solo necesitan su estructura proteica, o enzimas, esas se llaman enzimas simples, o enzimas conjugadas. En estas enzimas conjugadas son las que tenemos una parte que es la de estructura proteica, que se llama apoenzima, y que si no le agrego algo, mi enzima no sirve para nada. ¿Está? ¿Sí? Por eso también a veces puede haber problemas o enfermedades de déficit de algún mineral, y ese mineral en realidad se necesita por ahí en cantidades muy bajitas, pero se necesita por ahí como cofactor, ¿tá?, de una enzima. Entonces, por más de que yo pueda fabricar la estructura proteica, la apoenzima, si no tengo ese mineral, mi enzima no tiene función. Esto es igual para el resto de las proteínas, ¿no? Una consulta. Sí. El sitio activo no se activa hasta que no esté la coenzima. Sí se necesita. Por eso, pero el sitio activo que está inactivo hasta que llega la coenzima. Sí, porque de alguna manera el sitio activo se arma también con la carga del ion o con parte de la estructura de la molécula orgánica que tenga que estar unida. Ah, perfecto. Muchas gracias. Sí. O sea, es lo mismo, a ver, de repente la hemoglobina para transportar oxígeno, el hierro, ¿está? No puede estar como hierro férrico, tiene que estar como ferroso, ¿está? Porque si no lo transporta. ¿Está? La hemoglobina oxidada no transporta oxígeno. La transferrasa no. La transferrasa no es para, la transferrina, eso es para hierro. Perdón, me estaba confundiendo. La hemoglobina, por eso hay un montón de ejemplitos. La idea es que ustedes tengan
O sea, de repente, cuando uno habla de la hemoglobina, que puede transportar el oxígeno y el dióxido de carbono, la hemoglobina, además de mis 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta, y un grupo hemo en cada una de ellas, ¿sí? Yo además necesito un átomo de hierro, pero de hierro como catión, hierro 2. ¿Tá? Vieron que ahora me parece, sí, que parece, en los últimos años dice que ya no se puede hablar más de ferroso y férrico, que hablar de hierro 2 y hierro 3. Por ahí es más fácil, ¿no? Está, pero tiene que ver hierro 2, ¿sí? Entonces, si yo no tengo eso, o tengo déficit, por eso yo puedo tener una anemia por déficit de hierro, ¿tá? Porque no tengo mi hemoglobina que pueda funcionar correctamente. ¿Está? O sea, esto es también para que vean, o sea, de repente, nosotros hablamos de proteínas, pero no es solamente una cadena de aminoácidos. Acá nos interesa también ver que yo necesito un plegamiento, ¿tá? Necesito a veces modificaciones post-traduccionales y a veces necesito esto, unión de varias subunidades, que se le une un metal, que se le une una vitamina, ¿sí? Entonces, si yo no tengo, a ver, porque después cuando uno ve la parte de fisiopatología o cuando uno quiere ver también qué mide, por ejemplo, en una determinada enfermedad, ¿tá? Uno puede tener errores de funcionamiento de una proteína, no porque el gen esté mal, ¿sí? El gen para la proteína puede estar perfecto, puede haber muchas otras cosas que no estén funcionando bien. Bien. Esperen que yo quería... Espera, ¿qué falta acá? ¿Hidrólisis? No, se terminó ahí. Pues yo quería decir algo más. Yo quería decir otra cosa. Me la estoy comiendo. Bueno. Con respecto a este tipo de cosas, de las concentraciones de sustrato, ustedes van a ver otro tipo de cosas un poquito más adelante de las proteínas cuando son más... cuando tienen varias unidades, ¿sí? Pero no las vamos a ver acá. Ya las dejamos para un poquito más adelante. Pero, bueno, a ver, las enzimas... no, bueno, de nomenclatura, ¿cómo se llaman las enzimas? ¿Cómo terminan las enzimas? ¿Cómo se llaman? ¿En qué terminan? Bien, en asa, con ese, ¿verdad? Muy bien. Pueden tener nombres específicos y también, si no, va a tener que ver con la función que van teniendo. Bien, entonces, el último concepto, y después ya esto de lo que es la diferencia entre desnaturalización e hidrólisis de la proteína. ¿Qué es desnaturalizar? Para empezar, es perder la forma natural, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la desnaturalización? Se van a perder, en realidad, las estructuras cuaternarias y la vía terciaria y secundaria, ¿sí? Se van a perder las uniones no covalentes. ¿Está? Si yo quiero estudiar una proteína, y la proteína tiene puentes disulfuro, entonces voy a tratar a esa proteína, ¿tá? Con y sin, para ver si tiene o no tiene puente disulfuro, esta sustancia que se llama
beta-mercaptoetanol, ¿sí? Es un medio que reduce los puentes de sulfuro que dijimos que se hacían entre cisteínas. ¿Está? Si yo quiero estudiar proteínas por el peso molecular de esas proteínas o de las distintas cadenas que forman mi proteína, como mis proteínas van a tener distinta carga de acuerdo a donde estén, ¿sí? ¿Ustedes saben el concepto de punto isoeléctrico? No. El punto isoeléctrico es el pH al cual una molécula tiene carga eléctrica cero. Entonces, las proteínas tienen distintos puntos isoeléctricos. Entonces, si yo quiero separarlas en una electroforesis que separa por carga y masa a distintas moléculas, y yo tengo proteínas que están cargadas distintas, porque tienen distintos aminoácidos, distintos grupos R, se me complica saber cuál es el peso molecular de los distintos componentes o de las distintas proteínas que tengo en una muestra. Entonces, para eso se va a usar esto que está acá, que es el SDS. SDS es el dodecil sulfato de sodio, que ya lo vamos a ver varias veces. El dodecil sulfato de sodio va a desnaturalizar y cargar negativamente a las proteínas. Y eso se usa para el estudio in vitro de estas moléculas, ¿sí? Entonces yo quiero ver cuántas cadenas tiene, cuánto es el peso molecular. El pH tiene carga cero. Sí, una proteína o una molécula en general, ¿no? Que tenga distintos momentos de carga, pero se llama punto isoeléctrico. ¿Está? Punto isoeléctrico, ¿sí? El pH al cual una molécula, acá estamos mirando las proteínas y son las que pueden cambiar justamente, el pH al cual una molécula tiene. Sí, si yo cargo negativamente, la electroforesis me genera una separación de moléculas según la carga y el peso molecular o la masa de esas moléculas, ¿sí? Si yo quiero separar por electroforesis moléculas de ácidos nucleicos, como ya los ácidos nucleicos están todos cargados con el mismo signo, porque son todos negativos, yo no tengo problemita, simplemente puedo separarlos y voy a ver distintos ácidos nucleicos o fragmentos de ácidos nucleicos o distintos mensajeros que me interese ver en una célula, etc. ¿Sí? Si yo quiero separar proteínas de una muestra para estudiarlas, para lo que sea, ¿sí? Como las proteínas tienen distinto punto isoeléctrico y van a entonces estar cargadas de distinta manera, yo no voy a poder separarlas para estudiar cantidad de subunidades, peso molecular, etc. Entonces lo que se hace es cargarlas a todas con el mismo signo. Si yo cargo negativamente porque pongo mi muestra de proteínas con una gotita de SDS, el SDS me va a desnaturalizar mis proteínas y va a cargar a todas negativamente. Y si las cargo a todas negativamente, por supuesto que voy a separar por electroforesis, pero todas van a estar cargadas negativamente, o sea, todas van a ir hacia el polo positivo, ¿está? Pero se van a separar entonces por su peso molecular, ¿está? Por su tamaño y peso molecular. ¿Estamos? Porque ya las desnaturalicé. Y si yo quiero, puedo desnaturalizarlas y aparte reducir los puentes de disulfuro, entonces puedo hacer una electroforesis de proteínas
o sea, con mi muestra de proteica, tratándola con un poquito de beta-mercaptoetanol y SDS, y entonces voy a tener solo estructuras primarias, todas cargadas negativamente. Y así estudio las proteínas. O sea, todo esto, que uno le cuenta y le puso ahí el receptor de la somatotropina como si se lo pudiese mirar al microscopio, o de la misma hemoglobina que le dibujamos, todo eso viene de cómo se estudió, evidentemente. ¿Sí? Bien, el otro detalle también acá es que, a ver, fíjense, ¿qué puede desnaturalizar? Calor, variaciones de pH, variaciones de fuerza iónica, ¿tá? Y acá, bueno, el metamercaptoetanol y el SDS. ¿Sí? Esto de calor, variaciones de pH, variaciones de fuerza iónica, tiene que ver también con que, por supuesto, dentro de nuestro organismo, entonces, va a haber mecanismos para mantener homeostáticamente, o sea, en equilibrio, ¿tá? La temperatura corporal, ¿tá? El pH de cada lugar, ¿sí? De cada región. El pH, nosotros no tenemos un pH único en todo el organismo, ¿está? Y vamos a tener que también mantener la concentración de los determinados iones, ¿sí? Fíjense, acá aparece la urea. ¿Alguien tiene idea de dónde viene la urea? ¿Por dónde la urea hay que sacarla del organismo? ¿La urea no se encuentra en la orina? Bueno, Pues, entonces la urea, perfecto, pero si se encuentra en la orina, ¿antes dónde estuvo? Es algo que hay que excretar a la orina, bárbaro, perfecto, excretarla por los riñones. Bien, estuvo en la sangre, quiere decir que no se puede acumular en la sangre, ¿está? Puede haber una cierta cantidad, pero ¿de dónde viene? Viene del catabolismo de los aminoácidos. No, el ácido úrico no es lo mismo, ¿está? Pero también es un... A ver, es esto que veíamos y que vamos a seguir repitiendo, o sea, la homeostasis, ¿tá? Implica que yo tengo que, todas las sustancias, tengo que mantenerlas en determinada concentración. La fuerza iónica depende de todo lo que está diluido, ¿tá? En los fluidos biológicos. ¿Está? Entonces, la urea viene del catabolismo de los aminoácidos. ¿Está? Cuanto más carne comemos, más urea hacemos. ¿Está? ¿Por qué? Porque tendremos que los aminoácidos para fabricar proteínas, sí, pero tampoco puede haber un exceso. No pueden haber aminoácidos libres. ¿Está? O puede haber aminoácidos libres hasta cierto rango. El exceso hay que excretarlo en los riñones. Y justamente son los mismos riñones, ¿alguien sabe cómo se llama la unidad de excreción en el riñón? Corpúsculo renal. La unidad completa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el médico que? Bien, nefrona, nefrona, si le gusta más. O nefrones le podemos poner ahora. Así hacemos inclusive. Exacto, ¿sí? Pues se llaman nefrólogos los médicos. Que tienen, entonces, cada nefrón o nefrona tiene células que se van a dedicar a producir urea, ¿sí? El mismo riñón, los mismos nefrones, con el exceso de aminoácidos, generan urea, y esa urea tiene que ser excretada por orina. ¿Ah? También se excreta por las glándulas sudoríparas, ¿sí? No excretamos solo agua, sino no haría falta antitranspirantes, ¿sí?
El agua por ahora sigue siendo inodora. Bien, el ácido úrico también es una sustancia de desecho, pero viene de las bases nitrogenadas, ¿sí? El ácido úrico viene del catabolismo de las purinas. ¿Ah? Y también, pero a lo que voy acá es que, por eso dentro de esta homeostasis, yo tengo que, fíjense, el organismo va a controlar la temperatura corporal, que la controla el hipotálamo, ¿sí? En el sistema nervioso central. Va a controlar variaciones de pH. ¿Qué tenemos para controlar variaciones de pH? ¿Qué va a haber? Bien, va a haber sistemas buffers, ¿sí? Lo van a ver en fisiología, acá no nos vamos a entrar en esto, no nos interesa, pero la idea es que ustedes vean, ¿por qué estamos viendo esto? O sea, la idea es que ninguna proteína nuestra se desnaturalice ni por calor, ni por variación de pH normalmente donde tiene que actuar, ni por variaciones en la fuerza iónica. La fuerza iónica depende de todo lo que hay disuelto en ese medio acuoso, y entonces también, lo que sea, sí. Sí, ¿estamos? Tenemos fosfatos también, pero ahora no nos, digamos, vamos a tener sistemas buffers para regular y que no haya acidosis metabólica, por ejemplo, ¿sí? ¿Está? Que no lo vamos a ver acá. Acá lo que nos interesa es que, ¿qué pasa si salimos de esta homeostasis? Se me desnaturalizan las proteínas. Y si se me desnaturalizan las proteínas, dejan de poder tener función biológica. ¿Estamos? ¿Está? Los mecanismos, eso es lo que... Entonces acá la idea es, ¿qué implica la desnaturalización y con qué factores entonces yo llego a desnaturalizar una proteína? ¿Sí? Y entonces, si yo con esa desnaturalización voy a perder la función biológica de esa proteína. Profesora, una consulta. Y después tenemos la hidrólisis. En la hidrólisis, en realidad, yo voy a... Hidrólisis dirigida ruptura por el agua, ¿sí? O sea, en el proceso de separación, los monómeros, de los monómeros requiere la intervención de una molécula de agua, ¿sí? O sea, la hidrólisis parcial de un polipéptido me dará unos péptidos y finalmente, si no, me va a dar los aminoácidos, ¿sí? ¿Se hidrolizan normalmente las proteínas dentro del organismo? Esto es para que vean, ¿no? O sea, a ver, desnaturalización implica la pérdida de las estructuras cuaternarias y la vía terciaria y secundaria. Hidrólisis implica la pérdida de la estructura primaria. ¿Estamos? Vuelvo a aminoácidos o a péptidos. ¿Ocurre hidrólisis de proteínas dentro del organismo, dentro de nosotros? Sí, ¿cuándo? Por ejemplo, primero cuando comemos proteínas, ¿sí? En el tubo digestivo. Nosotros tenemos enzimas digestivas, exacto, que van a hidrolizar proteínas en el tubo digestivo, ¿sí? Si uno come proteínas, la proteína no ingresa como proteína adentro del organismo. Y también, recuerden que ya lo vimos la clase pasada, lo seguimos conectando, recuerden que las proteínas tienen una determinada vida media, vida útil, ¿sí? Y entonces también, cuando las proteínas están mal plegadas, bien, ¿sí? Entonces, si mi proteína de repente ya no funciona, ¿está? O se plegó mal también, como dicen, yo quiero agregar una cosita, por eso, ahora me acordé que no está puesta. Si las proteínas son decitosólicas, había un complejo que se llamaba enzimático, que se llamaba proteosoma,
que iba a reciclar estas proteínas, o sea, va a hidrolizar las proteínas y volver a dar aminoácidos. ¿Sí? ¿Está? Bueno, y el otro detalle que no lo puse acá, que es muy importante, es que cuando nosotros miramos el plegamiento, ¿está? Que por supuesto sí está en un medio acuoso, etcétera, también parece que lo vemos en el medio de la estratosfera, y en realidad hoy se sabe que hay un grupo de proteínas y que es muy importante porque hay algunas enfermedades por falla en estas proteínas que se llaman chaperonas. Las proteínas chaperonas se necesitan para el plegamiento correcto de las cadenas polipeptídicas. ¿Sí? Hay de distintos tipos, no nos interesa ahora verlas, ¿sí? Pero así como vimos que el agua, sí, muy linda la ósmosis, pero necesitábamos acuaporinas también, ¿está? Acá también, sí, el plegamiento hay, sí, por la interacción en los R's y todo, pero también hay proteínas que se llaman chaperonas, y que van a ayudar, si quieren, en el plegamiento de la proteína, de la cadena polipeptídica. Bien, ¿hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Estamos todos bien? Buenísimo, entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Vamos a los grupos?